Gracias, Padre, por tu plan perfecto. Gracias, Señor. Gracias porque puedes hacer más allá de lo que pensamos, soñamos o imaginamos. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque habitas en medio de las alabanzas de tu pueblo. Y hoy somos conscientes de tu presencia entre nosotros. Espíritu Santo de Dios, tú rompes cadenas. Espíritu Santo de Dios, hoy nos haces libres para correr confiadamente a ese trono de la gracia. Y por eso hoy decimos: hay poder. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Hay poder en el nombre de Cristo. Hola, ¿cómo están? Qué bueno es poder encontrarnos nuevamente para escuchar la palabra de Dios. Queremos saludar a todos los que están conectados, a todos los que se unieron a este tiempo de meditar en la palabra de Dios. Saludamos a la iglesia del Hoyo, los abrazamos, los extrañamos, queremos verlo y sabemos que falta menos tiempo para poder encontrarnos nuevamente. Gracias por dejarme entrar a tu casa, gracias por dejarnos como iglesia compartir este tiempo dentro de tu hogar, cada familia, cada persona. Queremos decirte que estamos orando por vos, que creemos que se viene un tiempo especial y de Dios para nuestras vidas. Así que te invito a que en este momento podamos juntos meditar en la palabra de Dios. Sabemos que estar separados, distanciados, no significa que no nos hemos reunido en este tiempo para adorar a Dios y para escuchar palabra de Dios. Te invito a que puedas orar en este momento juntos para pedirle al Señor que nos hable, que podamos oír su voz y que sea clara para nuestras vidas. Cerramos nuestros ojos y oramos. Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque una vez más podemos abrir tu palabra y escuchar tu voz. Gracias por cada persona, cada familia que se ha unido y se ha conectado en este momento, Señor, para nutrirse, para alimentarse del pan de vida que es Jesucristo. Pido, Espíritu Santo, que en este momento vos nos estés hablando, nos estés ministrando, que quites de nosotros toda confusión y toda duda, todo espíritu de incredulidad y de falta de fe, y que nos des un corazón conforme al tuyo, con tu forma, con tu diseño, para oír tu voz, Señor, para escucharte, para seguir firmes y adelante, avanzando hacia tu camino, hacia la fe, hacia tu persona. Señor, queremos ser sal y queremos ser luz, y queremos, Señor, en este momento escuchar tu palabra. Bendecimos cada hogar, bendecimos cada familia y declaramos que tu presencia nos está visitando, que tu presencia está con nosotros y que nada ni nadie va a robar lo que vos nos querés dar en este momento. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien, vamos a compartir un tiempo de reflexión. No sé si a ustedes les ha pasado, pero el Señor hace un tiempito que me viene hablando de este tema que quiero compartir con ustedes. Y creo que a algunos les habrá pasado algo parecido, como a mí, quizás a muchos, de que en mi celular recibimos cantidad de cadenas, cantidad de mensajes, cantidad de devocionales, cantidad de prédicas, de meditaciones. Prendemos la tele y escuchamos el noticiero y somos atropellados por un montón de información, por un montón de voces, por un montón de palabras que nos dicen un montón de cosas. Escuchamos pastores que predican una cosa y uno dice, bueno, esto está bueno lo que está diciendo, esto es verdad. Pero también, por otro lado, escuchamos a otros que predican otra cosa y uno también dice, bueno, esto también es verdad. Y estamos en un estado de confusión y son miles de palabras, miles de mensajes que nos atraviesan. Un poco me hacía acordar a ese juego donde una pareja, uno se le vendan los ojos y el desafío es que el otro, que tiene la visión que puede ver, le da la orden de lo que tiene que hacer hasta llegar al objetivo, ¿no? Entonces le dice, camina derecho, dobla, da vuelta, y los que somos un poquito más grandecitos, más retro, nos podemos acordar del programa de Feliz Domingo, que llegaba a la meta y tocaba la campana, ¿no?
el que no veía estaba guiado por aquel que sí veía. Pero el juego se pone más interesante cuando se suman otros participantes que empiezan a dar diferentes órdenes, que empiezan a tratar de confundir al que tiene que caminar, que empiezan a decirle, no, dobla a la derecha, no, da vuelta. Entonces la persona que no ve no sabe bien cuál es el mensaje, no sabe bien cuál es la orden, no sabe bien a dónde tiene que ir, porque está confundido y abrumado por tantas voces. Y realmente así a veces nos pasa a nosotros. Y creo que en este tiempo de tanta conectividad estamos perdiendo un poco la conectividad más importante, que es estar conectados directamente con la voz de Dios. Esa persona que queda escuchando y escuchando tantas voces no llega al objetivo, no llega a la meta, porque da vueltas para un lado y para el otro sin saber a dónde ir. ¿Cuál es el desafío de esa persona? Primeramente, conocer la voz de su compañero. Segundo, es distinguir la voz de su compañero. Y tercero, es enfocarse en la voz de su compañero hasta llegar a la meta. Y hoy, queridos hermanos, necesitamos oír a Dios, conocer su voz, distinguirla en medio de tantas voces, que no significa ni que sean ni buenas ni malas, pero hay tantas voces, tantos mensajes, tantas cosas que se nos dicen. No tenemos que desenfocarnos de lo que Dios ya nos habló. Hay un ejemplo muy claro en la Biblia, que es la vida de Samuel. Samuel estaba dedicado a Dios. Samuel vivía en el templo. Samuel servía a Dios. Pero cuando Dios le habló, él no reconoció la voz de Dios. Él no conocía la voz de Dios. Y esto nos hace pensar que muchas veces podemos estar dentro de una iglesia, dentro de una religión, dentro de determinados ambientes cristianos sirviendo a Dios, pero puede ser y nos puede pasar que no reconozcamos la voz de Dios. ¿Por qué es tan importante oír? ¿Por qué es tan importante oír a Dios? Porque el oír a Dios está sumamente ligado a la fe. En la comunicación hay varias enfermedades y cosas que afectan, y una de esas puede ser alguien que sea mudo, que no pueda hablar. Quiero decirte que Dios no es mudo, que Dios siempre habla. Pero otra de las enfermedades es la hipoacusia o la sordera, la incapacidad de oír o las dificultades para oír. Y creo que muchas veces la iglesia de Dios, los creyentes, tenemos esta discapacidad espiritual, que no estamos pudiendo oír a Dios. Oramos, Señor, háblame, te pido que me hables. Y Dios debe estar diciendo, te hablé tantas veces. Tenemos que aprender a orar y decir, Señor, enséñame y ayúdame a oír. Necesito aprender a oír tu voz. Si te pregunto, ¿cuántas veces Dios te habló? ¿Cuántas veces Dios habló a mi vida? Un montón de veces. Dios me dio palabras específicas. ¿A través de qué? A través de su palabra. Dios nos habla a través de sueños, a través de visiones, a través de profetas. Dios nos habla a través de personas. Dios nos habla a través de la naturaleza y de todo lo creado. Dios siempre habla. Pero no siempre nosotros estamos atentos nuestro oído a oír a Dios. No siempre nosotros guardamos la palabra y vivimos en esa palabra. No siempre nosotros tenemos en nuestra memoria y en nuestra mente lo que Dios nos habló. Y somos como olvidadizos. Nos olvidamos de lo que Dios ya nos dijo. El otro día leí algo muy interesante que decía, un sueño dura una noche, pero una visión dura toda una vida. Y esto mismo te quiero compartir en esta mañana, o esta tarde o esta noche, no sé en qué momento vas a oírlo, ¿no? Pero un sueño te va a durar una noche, pero una palabra de Dios atesorada en un corazón te va a marcar toda la vida. Lo que Dios te habló es eterno. Entonces debemos volver nuestro oído, educarlo, enseñarle y volver a oír a Dios, volver a la palabra de Dios. Necesitamos que se destrabe, que se limpie, que se purifique ese oído. ¿Por qué? Romanos 10:17 dice que la fe
viene por el oír. Entonces, si nosotros no estamos escuchando palabra de Dios, no estamos teniendo ese tiempo de volver a la Escritura, y que es más que decir, bueno, yo leo un versículo todos los días o me lleno de conocimiento de la palabra. Oír a Dios tiene que ver con otra cosa, tiene que ver con conectarme con el Señor, conectarme a través del Espíritu Santo con la palabra, con ese alimento, con ese Cristo que es pan de vida, llenarme de eso, llenarme de la palabra de Dios. Es un volver a oír a Dios que me transforma. Si no volvemos a eso, si no volvemos a la palabra de Dios y a oír a Dios, nuestra fe no va a crecer, nuestra fe no va a madurar, nuestra fe no va a avanzar, nuestra fe va a quedarse estancada, no va a haber cambios. Dice la palabra de Dios en Lucas 18:8, Jesús dijo, cuando venga de nuevo, ¿hallaré fe en la tierra? ¿Por qué decía esto el Señor? Porque si nos alejamos de la palabra de Dios, nuestra fe no crece. Y en los últimos tiempos dice que es probable que no encuentre fe en la tierra, ¿no? El Señor nos está hablando de volver nuevamente a la palabra de Dios. ¿Para qué? Para tener una fe radical, una fe profunda, una fe arraigada en los principios de Dios, para que esa fe, a pesar de lo que pase, siga firme en la palabra de Dios. Entonces, nosotros decidimos y determinamos en nuestras vidas que nuestra fe se va a mantener firme en la palabra del Señor. Y te quiero animar a que vuelvas a la palabra de Dios. Te quiero animar a que tengas una pasión por volver a oír a Dios. Que te llenes de su palabra, que busques en su palabra, que no sea algo religioso, rutinario y superficial. Bueno, ya leí, cumplí. No, alimentate, comé la palabra y vivila. Algo tan importante por lo cual debemos oír a Dios es que alguien que no oye la orden no puede obedecer. Vos no podés obedecer si no sabés y si no oíste lo que tenés que hacer. A veces nos pasa, nosotros tenemos 3 hijos y bueno, a veces en la casa hay ruidos, hay música, están los chicos hablando, entonces uno da la orden y no te escuchan. Entonces uno tiene que parar un poquito y después no hizo lo que tenía que hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque no oyó. Entonces a veces paramos y el Señor nos para, como en este momento que estamos parados en el tiempo y en el espacio, y nos habla. Escúchame, lo que tenés que hacer es esto. Y ahí ese niño, mis hijos, por ejemplo, tienen la oportunidad de poder obedecer. ¿Por qué? Porque escucharon la orden, porque escucharon lo que tenían que hacer, porque escucharon la instrucción. Una persona que no escucha a Dios pierde la oportunidad de obedecer a Dios. De obedecer a Dios. ¿Saben una cosa? Siempre que escuchamos la palabra trae transformación y trae cambio. Dios no quiere que seamos solamente oidores, sino que seamos hacedores. Pero no podemos obedecer y no podemos hacer si no empezamos por el principio, que es oír a Dios. Nosotros conocimos al Señor, mi familia, gracias a unos amigos vecinos que eran un desastre y tuvieron un encuentro con Cristo y su vida cambió. Esto marcó tanto en nuestras vidas que nosotros empezamos a buscar lo que ellos habían encontrado, que era Cristo, ¿no? Entonces nos damos cuenta de que cuando oímos a Dios, cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, cuando Jesucristo viene a nuestras vidas, trae cambio. Dios cuando habla, trae cambios profundos y cambios radicales. No es solamente que antes los domingos te quedabas a la tarde tomando mate y mirando una película y ahora vas a la iglesia o te vestís diferente y hablas raro, sino que hay un cambio en tu vida, hay un cambio en tu familia, hay un cambio en tu ministerio, hay un cambio en tus negocios, hay un cambio en tu economía, hay un cambio en tu salud. Y Dios nos está llevando en este tiempo a cambios, a transformación. Entonces, si estamos estancados en determinadas áreas de nuestra vida, puede ser que no estemos escuchando atentamente la voz de Dios. Lutero en la Reforma, vemos en la historia cómo una palabra revelada, iluminada,
trajo una transformación. No a la religión, no podemos decir que la Reforma separó la Iglesia Católica de la protestante. Eso fue un hecho más. La Reforma trajo cambios en familias, trajo cambios en las vidas, trajo cambios a toda Europa. Alemania, Francia, Inglaterra, los países fueron transformados en sus áreas sociales, económicas, políticas. ¿Por qué? Por una palabra hablada de la boca de Dios. Necesitamos volver, necesitamos reeducarnos, necesitamos sacar y desaprender lo que aprendimos mal. ¿Cuántos errores tenemos en nuestra vida? Uno de los errores, Dios perdona todos los pecados. ¿Es verdad esto? Casi. ¿Sabés que perdona a Dios los pecados de los cuales te arrepentiste? De los cuales yo me arrepentí. Los que no nos arrepentimos no los perdona. Entonces, ¿cuántas cosas aprendemos mal? A veces creemos que venir a Cristo es dejar de sufrir. Y el Señor nos dice, no, en el mundo vas a tener aflicciones, va a haber sufrimientos, toma tu cruz y seguime. Entonces, cuando nuestras expectativas o cuando tomamos la verdad de Dios y la queremos acomodar a nuestra verdad y que entre, tenemos un conflicto y vivimos dando vuelta y no avanzamos y no llegamos a la meta. Pero hoy queremos compartir una palabra de Dios que traiga transformación, que nos vivifique y que nos cambie por completo. Oír la palabra de Dios significa cambios y significa transformación. Quiero compartir con ustedes la historia de un rey llamado Josías. Esta historia la pueden leer tanto en Reyes, en Segunda de Reyes 22, que es muy interesante y los animo a que puedan tomarse un tiempo para leer todo este capítulo, el 22 y el 23 de Segunda de Reyes, pero vamos a dedicarnos en este tiempo a leer en Crónicas, que es la misma historia, ¿no? En Segunda de Crónicas 34:3. Habla de la vida de Josías. Josías tuvo un mal padre y tuvo un mal abuelo, eran malvados. Su abuelo en el último momento, siendo rey, se arrepintió de su pecado, de la idolatría, de a dónde había llevado el pueblo de Dios hacia el pecado y bueno, tuvo un arrepentimiento. Pero el padre de Josías fue terrible. Lo asesinaron sus propios siervos y tomó el reinado Josías a los 8 años, un niño. Josías significa Yahvé ha sanado, Yahvé sostiene. Qué hermosa esta palabra, ¿no? Josías, dice la palabra de Dios en 2 de Crónicas 34:3, que a los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David, su padre. Y a los 12 años comenzó a limpiar Judá y Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Josías, a pesar de que había tenido un muy mal ejemplo en su casa, a pesar de que las circunstancias de Jerusalén eran totalmente contrarias para buscar a Dios porque estaba metida en la idolatría, metida en la abominación, metida en todo lo peor, en lo peor que vos podés imaginar, bueno, así estaba el pueblo, así estaba viviendo. Josías, sin embargo, dice que siendo aún un muchacho, comenzó a buscar al Dios de David. Su espíritu se encendió y empezó a buscar algo diferente, empezó a buscar a Dios. En medio de la idolatría, en medio de la perversión en la que vivía, de un pueblo destruido, de un pueblo que había padecido, de un pueblo que venía del hambre, de la miseria, de la esclavitud, pero aún así seguía peleando contra Dios, metido en la idolatría. Sin embargo, él buscó a Dios. Siendo muy joven, buscó a Dios. Y dice que decidió y comenzó a limpiar su corazón, a limpiar, después vemos que empezó a limpiar el templo y a restaurar el templo. Y empezó a limpiar la ciudad. Y no solamente se quedó con la ciudad donde él estaba, sino que empezó a limpiar toda la nación. Y es muy interesante lo que le sucede a Josías. Él empieza a restaurar el templo que estaba destruido, bueno, comienza a trabajar ahí y hay un hallazgo. Encuentran algo que estaba escondido, que estaba olvidado, que estaba lleno de polvo, encerrado y perdido. Vamos a leer el versículo 18 y dice, además de esto, declaró el escriba Safán al rey diciendo, el sacerdote Hilcías me dio un libro. Y leyó Safán en él delante del rey. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos. ¡Qué momento!
¿Qué habían encontrado? ¿Qué habían hallado? ¿Qué habían descubierto? Habían descubierto el rollo, la palabra de Dios. Lo que estaba escrito, lo que había salido de la boca de Dios, que Moisés lo había escrito. Habían encontrado eso, que había estado oculto por mucho tiempo. Y dice Josías que cuando escuchó eso, rasgó sus vestidos. Esa era la señal en la antigüedad de así como rasgaban sus vestiduras, rasgaban su corazón. Era la muestra de la desesperación, del dolor y de la tristeza que estaban atravesando. ¿Por qué? Porque habían oído la palabra de Dios. En el versículo 21 dice, andad, consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro que se ha hallado. Porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para ser conforme a todo lo que está escrito en este libro. En ese momento Josías rasgó sus vestiduras porque tuvo convicción de pecado, porque se dio cuenta, porque se le iluminó, porque se le cayó el velo y se dio cuenta de que habían hecho todo mal. Desesperadamente fue a buscar a Dios, fue a buscar ayuda, porque la palabra, que es como un espejo, le iluminó y se dio cuenta de su estado y del estado de la nación. Y no puso excusas, no dijo, bueno, mis padres hicieron esto, bueno, en el pasado hicieron esto, pero nosotros estamos limpiando el templo, pero nosotros estamos... No, se humilló. Y el primer punto que viene después de oír a Dios es humillarse. Es humillarse delante de la presencia de Dios, delante de la palabra de Dios. Cuando Dios nos habla, no podemos mantenernos en pie. Necesitamos humillarnos y necesitamos reconocer si nos hemos equivocado o no. Dice que ahí fueron a buscar a la profeta, una profeta para consultar acerca de qué iban a hacer, de qué iba a pasar con esto que habían oído, ¿no? Y en el versículo 26 dice, mas el rey de Judá que os ha enviado, esto le decía la profeta, mas el rey de Judá que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis, Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así, por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. Y he aquí que yo te recogeré con tus padres y serás recogido en el sepulcro en paz. La humillación de Josías trajo para su vida paz. Si hoy estás con falta de paz, si hoy estamos con incertidumbre, si hoy estamos con cosas que no sabemos bien qué hacer, quiero decirte que humillarnos delante de la presencia de Dios, dejar que nuestro corazón se conmueva y llorar y arrepentirnos, va a traer paz. En este tiempo, cuando empezó lo de el COVID, escuchamos, si mi pueblo se humillara y buscara mi rostro, como que se volvió a repetir este versículo, ¿no? Y a veces queremos solamente quedarnos como con la parte que Dios nos promete que Él vendrá y sanará nuestra tierra y traerá libertad y traerá sanidad. Pero la palabra de Dios es clara. Si mi pueblo se humillare y buscare mi rostro y se convirtieren, dejar de hacer lo malo, dejar de hacer lo que no va, convertirte, ahí te oirá Dios. Ahí es donde se produce el cambio. ¿Cómo se corta la iniquidad? ¿Cómo se corta la maldad en nuestras vidas, en nuestras generaciones? ¿Se corta simplemente haciendo una oración de renuncia? Por supuesto que la tenemos que hacer, pero ¿sabés cuándo se corta? Cuando dejas de hacerlo. Cuando dejas de vivir en desobediencia. Cuando si vos eras un mentiroso, dejas de mentir. Ahí es donde se corta. Ahí es donde se cortan las maldiciones de generaciones. Ahí es cuando se corta la iniquidad. ¿Cuándo? Cuando viene la obediencia a la palabra de Dios. Y quiero incentivarte y motivarte y ruego a Dios que nos ayude en este tiempo a tener un corazón como el de Josías. En Segunda de Reyes dice que su corazón se enterneció al escuchar la palabra de Dios.
se puso tierno, se puso blando. ¿Por qué? Porque el pecado endurece nuestro corazón. Tenemos un corazón de piedra muchas veces, un corazón religioso, un corazón estructurado, un corazón lleno de métodos y no podemos oír a Dios. Oímos opiniones de hombres, de personas buenas quizás, opiniones de uno, opiniones de otro, y estamos esperando que alguien nos diga lo que tenemos que hacer cuando es Dios el que nos quiere hablar. Y tenemos que educar el oído y volver a la palabra de Dios y meternos en un bautismo de la palabra de Dios, en un humillarnos y reconocer que estamos mal, que necesitamos cambiar, que necesitamos ser transformados, que nuestra familia tiene que ser diferente, que mi vida tiene que ser diferente, que no puedo predicar lo que no vivo, necesito cambios. Y vienen por obedecer la palabra de Dios. Josías se humilló. Nadie quiere humillarse, nadie quiere entrar en un proceso de humillación, nadie quiere dejar el orgullo. Todos queremos que nos aplaudan, todos queremos que nos digan qué bien que hacemos las cosas. Pero el Señor nos dice que al que se humilla va a ser exaltado. Necesitamos meternos en humildad, necesitamos doblar nuestras rodillas y reconocer, Señor, yo he pecado. Tenemos el discipulado, la gente del hoyo lo sabe. Un día estábamos hablando en ese discipulado del pecado y una de las personas dijo, estoy sintiendo que no puedo, que tengo que, cuando termine esto tengo que ponerme a orar y a pedirle perdón a Dios por todo lo que hice mal. Y el Señor le trajo convicción de pecado. Y doy gloria a Dios por eso, porque nosotros podemos hablar un montón, pero si no es el Espíritu y la palabra la que te atraviesan y te traen convicción de pecado y te mueven al cambio, vas a seguir igual. Necesitamos cambio, necesitamos como esa reforma y ese renuevo que se vivió, que cambió naciones, que cambió mentalidades, que cambió la cosmovisión. Y el problema no es Dios, el problema no es Cristo, el problema no es el Espíritu Santo ni la palabra. El problema que impedimos todo esto somos muchas veces nosotros, los religiosos, los que creemos que sabemos todo, los que creemos que manejamos la palabra y seguimos duro con un corazón de piedra. Pero que el Señor en este momento realmente nos quebrante y podamos tener ese corazón tierno, enternecido, humillado delante de Dios para vivir un nuevo tiempo, un tiempo de cambio y de transformación. Dice que después de ahí Josías restaura la adoración. Josías no es un ser egoísta que se queda con él, con la palabra y esto es para mí, sino que convoca a los sacerdotes, convoca a los principales, convoca a todo el pueblo. Dice la palabra en el versículo 30 que desde el más grande hasta el más chico, en el versículo 31, los reúne y empieza a leer las palabras del libro, las palabras del rollo. Él comparte la palabra, es su propia, lo que él vivió, la convicción que él tuvo, la lleva al pueblo. Nadie se quedó sin la oportunidad de vivir un cambio. Nadie se quedó sin la oportunidad de vivir una renovación espiritual, una renovación total. Y en ese momento hicieron pacto con Dios de obedecerle, de no salirse ni a diestra ni a siniestra, sino que servirían a Dios, amarían a Dios y el único Dios de esa nación sería Jehová. El Señor trae estas cosas. El Señor no utiliza métodos, estrategias, recursos. El Señor usa su palabra y su espíritu para traer cambios profundos. Desde el más grande, desde el más importante hasta el más pequeño, tuvieron la oportunidad de escuchar la palabra de Dios y de humillarse delante de Dios. Dios siempre llega a los hogares. Dios habla desde el más grande hasta el más pequeño. A ninguno lo tienen poco. Dios siempre da oportunidad de hablar, siempre da la oportunidad de oír su voz. Y ahí en ese momento Josías restauró los oficios, restauró el templo, restauró el culto a Dios, restauró la adoración a Dios que se había perdido. Trajo una transformación, una renovación nacional. En medio de donde venían, en medio de un caos, en medio de la perversión y de la idolatría y de todas las filosofías que podían estar viviendo, un encuentro con la palabra de Dios trajo transformación. ¿Por qué? Porque su corazón se humilló y reconoció que Dios había hablado y que había que hacer algo. Dios nos mueve
a cambios. Dios nos mueve a transformación. Dios nos mueve a volver a Él, a volver a oír, a poner nuestro oído, inclinar nuestro oído, a escuchar a Dios y a traer cambios. Vivir esta palabra, vivirla con nuestras familias, con nuestros hijos, en nuestros hogares, restaurar lo que se perdió, restaurar la adoración, restaurar el culto. Y no solamente eso, sino que Josías celebró la Pascua a Jehová en Jerusalén y sacrificaron la Pascua a los 14 días del mes primero. Se volvió nuevamente a celebrar esa fiesta tan importante que era la Pascua. Estuvieron años sin celebrar la Pascua y gracias a ese encuentro volvieron a restaurar la Pascua. Volvieron a compartir el Cordero. Volvieron a recordar que el ángel de la muerte había saltado, había pasado por alto, porque la sangre los había cubierto. Hoy, el encuentro con la palabra de Dios te lleva a Cristo a tu hogar. Vos podés compartir el Cordero que es Jesús. Podés partir el pan, podés estar ahí, el pan de vida que es Cristo, el pan que es la palabra. La verdad que es Jesucristo mismo en tu hogar, en tu familia. Entonces no importa que hoy no nos podemos reunir físicamente, pero ahí está donde vos estás, en tu casa preciosa, grande y divina, o en tu casa chiquita y humilde, lleno de hijos, o solito o solita. Ahí el Cordero está. Ahí está el culto, ahí está la adoración, ahí está la palabra de Dios para traer cambios. Para traer cambios, no solamente en tu vida, sino que una transformación en el pueblo, en la ciudad y en la nación. Josías limpió su corazón, Josías limpió el templo, Josías limpió la ciudad y Josías limpió la nación. Oro a Dios para que en este momento haya Josías, haya hombres y mujeres entendidos y alineados con un corazón y un oído atento para oír la voz de Dios, para oír la voz de Dios. Este es el tiempo, esta es la oportunidad que Dios nos da, este es el momento correcto para que podamos empezar a hacer las cosas bien, para que dejemos la religiosidad, para que dejemos nuestro corazón duro y estructurado en cosas, ¡wow! Y volvamos a la palabra. Y volvamos a oír lo que sale de la boca de Dios. No lo que otros nos contaron, lo que sale de la boca de Dios. Dios tiene algo especial para nuestras vidas. Dios nos está preparando para una revolución de almas. Como diría Palau, una revolución de almas. Dios está gestando una reforma en nuestras propias vidas. Dios está trayendo restauración de los diseños divinos. Dios está restaurando la adoración porque hoy, mira, no tenemos músicos, no hay nadie cantando, pero sin embargo estamos adorando a Dios, una verdadera adoración. Y que podamos hacer en algún momento con los músicos, con la gente, todos reunidos, pero que realmente estemos cambiados, estemos transformados, renovados por lo que el Señor quiere hacer a través de tu palabra. Gracias, Señor, por tanta misericordia. Gracias, Dios, por esta palabra. Vamos a orar. Y si estás ahí con tu familia, juntalos a todos, juntalos a los grandes, a los chiquitos. Si tenés hijos adolescentes, que vengan también, a los pequeñitos, un bebé. Porque eso hizo Josías. Los juntó a todos, desde el más grande hasta el más pequeño, para que escucharan la voz de Dios. Y oremos. Padre, gracias. Gracias, Señor, por esta oportunidad de escuchar tu voz y de poder compartirla. Gracias, Señor, por tantas misericordias. Gracias, Señor, porque vos sos un Dios que nos da siempre oportunidad, un Dios que siempre nos habla, un Dios que siempre nos da esperanza, que siempre nos corrige y que siempre está cerca nuestro. Señor, te pedimos perdón por no oír tu voz. Te pedimos perdón, Señor, por tantas veces escuchar otras voces,
estar confundidos, estar estancados, Señor, ser desobedientes. Perdónanos por seguir iguales en tantas cosas, Señor, que ya no van más. Perdónanos, Señor. Creemos que la sangre de Cristo nos limpia, nos lava. Creemos en el poder de tu palabra, creemos en el poder del Espíritu Santo, trayendo una reformación, una reforma, una restauración profunda de nuestro ser, y eso es lo que queremos, Señor. Nos humillamos delante tuyo. Nos humillamos reconociendo nuestro pecado, nos humillamos reconociendo que hemos sido orgullosos, soberbios, que hemos sido idólatras en muchas cosas, que hemos sido malos, desobedientes. Reconocemos, Señor, que no hemos sido la imagen de Dios en la tierra. Reconocemos, Señor, que nos hemos equivocado y te pedimos perdón, Señor. Nuestro corazón, Señor, se contrista al ver que hemos fallado, al ver que no hemos sido, Señor, no hemos obedecido y no hemos seguido tu palabra. Pero también recibimos esperanza, Señor, en este momento de que vos escuchás nuestra oración, de que vos, Señor, escuchás al que se humilla, vos escuchás a aquel que es quebrantado de corazón, y recibimos la fuerza del Espíritu. Señor, recibimos poder de lo alto, recibimos, Señor, una visión espiritual para poder comer tu palabra, alimentarnos de ella y vivirla. Trae transformación, Señor, en mi corazón primeramente, en mi vida. Trae transformación en cada persona, en cada familia, Señor. Trae transformación en nuestros pueblos y en nuestras ciudades. Trae transformación en nuestras congregaciones y nuestras iglesias. Trae transformación, Señor, en nuestra nación que está tan necesitada de vos, Señor. Tan necesitada, no podemos dejar de tener esperanzas y de creer que un encuentro con la palabra trajo un cambio profundo a toda una nación. Lo creemos, Señor, lo creemos, Señor, y declaramos paz sobre nuestra tierra, y declaramos que tu palabra, Señor, trae purificación y limpieza a nuestra tierra, comenzando por la iglesia, comenzando por aquellos que te creen y te sirven. Queremos oír tu voz, lo necesitamos, Señor. Lo necesitamos, Señor, lo necesitamos. Que tu paz, Señor, esté en nuestras vidas, en cada hogar, en cada uno de los que está escuchando. Seas vos hablando. Gracias por tanta misericordia y porque hoy nos diste la oportunidad de volver a oír tu voz. Hoy nos diste la oportunidad de poder humillarnos delante tuyo y poder volver a la palabra, que es vida, que es alimento, que es sustento para nosotros. Gracias. Te adoramos, Padre. Te adoramos, hijos. Te adoramos, Espíritu Santo. Te adoramos. Gracias. Gracias, Cristo, por tanto amor. Gracias. Gracias por ser la verdad. Gracias, Cristo, por ser el camino, por ser la vida. Gracias. Gracias. Te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Mis queridos hermanos, los aliento a seguir adelante, que puedan seguir meditando en la palabra. Si alguno necesita oración o alguna petición especial, pueden comunicarse con nosotros a través de mensaje privado por el Facebook de la Iglesia del Hoyo. Y gracias por este tiempo. Que Dios te bendiga. Dios te ha bendecido. Dios trae paz a tu casa. Dios trae esperanza. Y lo mejor está por venir. Dios te bendiga. Hasta el próximo domingo.